contarles que tendremos la sección del tema Rompiendo Cadenas, una sección que hemos añadido, pues bueno, hace 8 días pensábamos culminar, pero habían varias preguntas, es un tema bastante amplio y bueno, así como trabajamos con el hermano Óscar Acevedo, el tema pasado 3 martes, quisimos también abrir este espacio para cumplir los 3 martes, para trabajar este importante tema, rompiendo cadenas. Es decir, que tendremos esa sección del tema, tendremos testimonios y tendremos también preguntas de casos específicos si ustedes han traído para presentar en esta tarde. Así que, bueno, queremos entonces dar continuidad y invitar también a nuestro hermano una vez más para que él pueda tener con nosotros este importante tema. Quiero aprovechar también, además de darle la invitación a él, enviar un saludo especial para aquellos que nos acompañan desde otros países, desde Chile, desde Argentina. Tenemos también personas que nos acompañan de Estados Unidos, de aquí de Colombia, Panamá. el ministerio que nos apoya, un saludo especial. Sí, mamá, ¿dices? De Panamá también. Ok, de Panamá, perfecto, sí, muchas gracias. Entonces, un saludo especial para todos aquellos que se han estado conectando en este momento a través de este programa, Un Momento Familiar con Jesús. Gabriel, bienvenido, es tu tiempo. Muchas gracias. Sí, creo que vimos que era importante poder de pronto abrir un espacio hoy para de pronto tocar algunos temas que de pronto se tocan muy rápidamente, o de pronto preguntas específicas, o no sé, de pronto contar algunas experiencias. Creo que hay algunas experiencias hoy, y pues eso sería bastante interesante. Hubo 3 preguntas que hicieron la vez pasada que creo que quedaron como que abiertas, y de pronto me gustaría tocar un poquitico con respecto a eso. Y era con respecto a los trastornos mentales, a las maldiciones y el papel que de pronto tienen los pecados sexuales en todo esto. Bueno, la pregunta era específica con respecto a un caso. Con respecto a, bueno, obviamente como decía yo em, en algún tema anterior, cada caso es específico, es diferente y hay que analizarlo muy bien con oración para que sea Dios el que muestre cuál es en realidad la causa, cuál es en realidad el problema, hasta qué punto el problema es netamente psicológico y hasta qué punto también tiene que ver con algo espiritual. Debido a que es muy raro encontrar una persona que no haya hecho en el pasado algo que tenga o que lo ate de una u otra manera, entonces siempre, yo por lo menos nunca descarto la posibilidad de que pueda también haber alguna influencia espiritual ahí. Y pues antes de pronto de tratar, o de pronto se puede tratar obviamente ambas, o bien sea la parte psicológica primero y después la parte espiritual, o primero la espiritual y después la psicológica, o pueden ser inclusive ambas a la vez. Pues sí, es importante obviamente, o sea, no descartar esta parte y pues mirar a ver de qué manera se puede ayudar, o de qué manera nosotros podemos encontrar el motivo, la razón por la cual de pronto estamos teniendo algún problema, o algún problema mental, o algún problema psicológico. De pronto me gustaría contarles unas 2 o 3 experiencias que he tenido aquí. Un caso aquí en Holanda que por lo que estuvimos orando con otro anciano de iglesia, y era de una persona que tenía diferentes personalidades. Llevaba
no sé, lleva muchísimo tiempo ya visitando a psicólogos, de sesiones en sesiones y de diferentes terapias y pues no le podían ayudar. O sea, ella seguía igual con con los mismos problemas. Hasta que pues el otro hermano habló con ella y le propuso que si quería que nosotros oráramos por ella y de esa manera pues oramos por ella. Y pues me llamó la atención con respecto a eso que ella mencionaba que algunas veces era como una niña y a veces una, como una joven, o sea, como una prejuvenil o algo así, como una joven, sí. Y entonces dependiendo a cómo se encontraba, pues a sí mismo, entonces ella empezaba a actuar. Eh, bueno, gracias a Dios después de la oración, después de haber hecho esta charla de liberación y de haber orado por ella, de que ella orara y confesara sus pecados y todas estas cosas, ella dice que se encuentra muy bien, que no ha tenido esos problemas, que si de pronto por algún motivo tiene algún pensamiento o alguna cosa, pues ella ora a Dios y que cualquier temor o cualquier duda pues se va. Dependiendo también de la gravedad del asunto, dependiendo de hasta qué punto haya afectado pues su psicológica, haberse afectado psicológicamente, pues entonces asimismo va a haber el tratamiento o también asimismo va a demorar el proceso de sanación. Como yo les decía la vez pasada, no podemos pensar que es una cosa única, estática, que eso es y que ya de ahí para allá no puede ocurrir. Es posible que ocurra por algunas razones, bien sea porque el problema es profundo psicológicamente debido a que está ligado con algunos otros traumas, que necesita de pronto, no sé, vencer algunas cosas que no necesariamente se pueden vencer con una sola oración de liberación. Pero como veíamos, esto es todo un proceso de santificación. Entonces, pues se debe continuar. Pero entonces ya la lucha obviamente es diferente, ya es una cuestión contra mis propios vicios o mis propias no sé, costumbres, poder lograr vencer el ambiente donde yo me encuentro, dependiendo de las situaciones, poder sanar, por ejemplo, relaciones con los padres, con sus madres, especialmente cuando hay traumas que vienen de la niñez, que nunca recibió la persona amor o afecto, o ha sido rechazada, o nunca se ha sentido como amada. Ya son traumas un poco más fuertes, ya eso requiere que la persona se perdone a sí mismo, que perdone a sus padres o que perdone a la persona que la molestó o la abusó y empiece ahora a restaurar o sea, que haya una sanación de todo eso. Así que, pues pienso yo que cada caso es específico y pues tocaría analizarlo. Yo me acuerdo que también tuve un caso de una persona que tenía algo así, si no estoy mal, esquizofrenia. El problema se mejoró muchísimo, pero también en combinación con un cambio de alimentación. O sea que en ese caso, pues hubo la necesidad, o por lo menos yo tengo en cuenta también esa parte de que también la alimentación, de pronto todas las cosas que puedan afectar, no excluirlas, pero sí en cierta parte también eso tenía que ver con algún espíritu malo, por lo cual oramos nosotros. Con respecto a depresión, también me acuerdo que una persona aquí estaba le estaban dando este medicamento contra la depresión y gracias a Dios también todo eso pudo mejorar debido a eso. Entonces, los trastornos mentales hay que analizarlos específicamente y es posible que hayan casos en que sean netamente mentales o puede ser que también en ese caso tengamos que entregarlos al Señor y que el Señor sea el que haga una sanación o una sanidad en eso. Pero no podría colocar una regla de decir que todas las cosas provienen por el enemigo o que todo es solamente y netamente físico o psicológico, perdón. El otro punto era con respecto a las maldiciones. Las maldiciones, bueno, eso es un tema de por sí. Yo hubiera deseado haber hecho una presentación con respecto a ese tema hoy, pero honestamente no tuve el tiempo para hacerlo. Así que tengo algunas notas, algunos pensamientos con respecto a eso,
que de pronto me gustaría compartirlos con ustedes. Y antes de eso, de pronto podría compartir mi pantalla. Habíamos nosotros hablado acerca de ciertos síntomas. Hablábamos nosotros con respecto a algunos problemas que las personas tenían. Por ejemplo, temperamento incontrolable, percepción extrasensorial, de pronto odio sin una razón específica, o de pronto algún tipo de habilidades sobrenaturales o algún otro tipo de pronto desviaciones sexuales. Y decíamos nosotros que una de las cosas que se mencionaban en la Biblia era cómo el pueblo de Israel, o cómo inclusive Dios mismo en Levítico capítulo 26, versículo 40 al 42, decía, entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, la rebeldía con que se rebelaron contra mí, también porque se opusieron a mí. Por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado y yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. También veíamos este texto de Nehemías en que ellos confesaban las iniquidades de sus padres y también sus pecados. Y bueno, con respecto a esa parte. Veíamos también nosotros que había una influencia que pasaba de padres a hijos, que inclusive la teníamos en el cuarto mandamiento y no era el pecado de los padres el que pasaba a los hijos, sino era otro tipo de influencia que tenía que ver o que estaba relacionada con la idolatría, ya que este mandamiento habla específicamente acerca de la idolatría. Con respecto a eso, cuando nosotros miramos la palabra o miramos las diferentes maldiciones en la Biblia, nos encontramos, por ejemplo, cómo la tierra fue maldita por causa del pecado y como consecuencia vino dificultad, espinas, cardos, hierbas malas, todas esas cosas vinieron como consecuencia. Y por esas razones que también los animales están sufriendo las consecuencias del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertas maldiciones que están relacionadas que están relacionadas directamente con la presencia del pecado, como es esta, en el que, digámoslo así, no podemos librarnos de ellas. Es algo que solamente el Señor librará, o digamos, finalmente hace parte de la restauración completa de este mundo, de este planeta. Cuando finalmente todo esté restaurado, entonces ya no habrán más espinas, ya no habrán más cardos, ya no habrá más dificultad en el trabajo, ya no habrá dolor en el parto, ya no habrá, bueno, tantas otras cosas que en este momento, o sea, no podemos exigirle a Dios que no las quite, tampoco podemos esperar que sea. Hay algunas personas que son bendecidas, algunas mujeres que son bendecidas con tener mucho menos dolor que otras, o hay algunas otras personas que son más fuertes para el trabajo físico, etcétera, etcétera, pero por lo general hay algo que Dios colocó, que vino, y es más que todo una consecuencia del pecado. Entonces, ese pecado es más consecuencia del pecado que otra cosa. Y hay cosas que se pueden quitar, o hay cosas que Dios puede quitar y hay otras cosas que Dios no puede quitar. Por ejemplo, si nosotros miramos en las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, nos vamos a dar cuenta que esas maldiciones eran como resultado de la desobediencia de ellos. Estoy buscando aquí. Y entonces esas maldiciones venían cada vez que ellos, pues obviamente desobedecían a Dios. Cuando ellos, ¿cómo se llama? Cuando ellos se arrepentían de sus pecados, cuando ellos volvían a Dios, esas cosas volvían nuevamente a ser quitadas de ellos. Entonces, estas maldiciones, por lo menos esa maldición, las maldiciones que encontramos nosotros aquí en Deuteronomio 24, están relacionadas a las elecciones del hombre, la consecuencia de la desobediencia, que si la persona no oía la voz de Dios, entonces sería maldito en la ciudad, en el campo, su canasta, el fruto de su vientre, al entrar, al salir, vendría mortandad,
etcétera. Dios los entregaría a los enemigos, vendrían úlceras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos esta liberación, así como la veíamos, es decir, la confesión de nuestros pecados, pues automáticamente estas maldiciones también son retiradas. Es decir, que personalmente no soy como de la opinión de que digamos, debamos hacerle tanto énfasis a maldiciones por separado, sino es más la consecuencia del pecado y de lo que nosotros hemos hecho. Ahora, hay algunas otras maldiciones que nosotros encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 27:15, que está relacionado, por ejemplo, con la idolatría. A ver si yo busco Deuteronomio 27:15. Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Es decir, aquí entonces estamos viendo que hay otras maldiciones que están relacionadas con cosas que ya tenemos aquí. Es decir, bien sea con la idolatría o con cosas relacionadas con el ocultismo. Entonces, cada vez que nosotros, o sea, maldición y espíritus malos o consecuencia espiritual o una presencia espiritual que podamos estar nosotros experimentando, ambos vienen por la misma cosa. Una vez de que nosotros pedimos perdón por nosotros de pronto haber sido ¿cómo se dice? Rezados o ¿cómo se llama? Ofrecidos o presentados ante alguna deidad o algún espíritu o alguna imagen o qué sé yo, pues inmediatamente también eso se quita, porque eso estaba relacionada con la adoración o por ejemplo, tener en cuenta estas imágenes, qué sé yo. Por ejemplo, también hay otra maldición en el capítulo 27:16 con respecto al que deshonrare a su padre y su madre. No sé si de pronto nosotros hemos sido conscientes de eso, si de alguna u otra manera no estamos honrando a nuestros padres. Por ese lado también deberíamos nosotros pedir perdón a Dios, y es posible que por esa razón pueden pasarnos cosas, debido a que la Biblia habla de que deshonrar a padre y madre trae una maldición. Lo mismo que si nosotros los honramos, vamos a tener una larga vida en esta tierra. Hay otra cantidad de maldiciones, sería interesante, por ejemplo, mirarlas, cada una de ellas, analizarlas, pero hay otras, por ejemplo, que están relacionadas con el incesto o también relacionadas con pecados sexuales. Habla específicamente que maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, maldito el que se acostare con su hermana, maldito el que se acostare con su suegra, etcétera, etcétera. Entonces ahí entramos nosotros en la parte que nosotros veíamos con respecto a los pecados sexuales. Hablábamos nosotros de la parte de herencia, hablábamos nosotros de la parte del ocultismo, y hablábamos acerca también de los pecados sexuales. Si la Biblia específicamente habla acerca de una maldición por pecados sexuales, y además de eso, Primera de Corintios, capítulo 3, nos habla de que cualquiera persona que se juntara con una ramera contaminaba su propio cuerpo. Y por esa razón dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Generalmente, y la mayoría de veces que nosotros utilizamos este texto, lo utilizamos con respecto a la comida. Y decimos que nosotros no debemos comer cosas que no son porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero si miramos el contexto, se está hablando específicamente acerca de cuando nosotros nos contaminamos con alguna otra persona o cuando hay algún tipo de pecado sexual fuera del matrimonio o bendecido por Dios. Entonces, si no recibe la bendición de Dios, estamos expuestos a que esa bendición se retire. Y cuando esa bendición se retire, pues obviamente va a venir la consecuencia del pecado nuestro, que es entonces, en este caso, como lo presenta la Biblia, una maldición. Por lo consiguiente, no estamos protegidos de que cualquier cosa nos pase. De la misma manera como enfermedades venéreas pueden pasar de una persona a otra, la Biblia dice que también se contamina el cuerpo, que también viene una maldición. Y esas maldiciones también están relacionadas, como lo veíamos, debido al pecado y también unidas o relacionadas con espíritus malos. Entonces, por lo consiguiente, estas cosas están ligadas.
Y unas, como veíamos, unas tienen que ver con limpieza o contaminación del espíritu, otras tienen que ver con contaminación de la carne. A veces como que tomamos estas cosas como muy livianamente, no las tocamos, o de pronto, inclusive eso nos puede llevar a nosotros estar en una cadena que es como que imposible de romper, como que seguimos en esa misma línea. Por esa razón era que yo hacía mención de, a ver si lo encuentro por acá, de algún tipo de categorías, o sea, como que pareciera como que cada categoría llevar a la persona a tener cierto síntoma y a atarlo de una manera y como que eso como que estuviese ligado, o sea, como que fuera, como que uno casi que pudiera más o menos encontrar el motivo, la razón. Este domingo pasado, a ver, fue este domingo pasado, sí, este domingo pasado estuve visitando a alguien, por la cual también hice una charla, una persona que decidió, era la segunda vez que, a ver, bueno, era la segunda vez que la segunda vez que yo la veía, de pronto la tercera, y bueno, Dios venía orando en su vida y hasta que finalmente toma la decisión de cambiar su vida y quería recibir estudios bíblicos, pero uno de los síntomas que presentaba era que, o sea, lloraba, o sea, que no sabía por qué, pero empezaba a llorar y como muy emocional y como que sentimentalmente estaba inestable, no solamente sentimentalmente, sino también con sus parejas, o sea, como que nunca podía tener una relación estable, no sabía por qué, pero como que quería era más bien estar sola que estar como acompañada. Hay una cantidad de cosas que ya mencionaba y por solamente esos síntomas de sentimentalismo, de problemas sentimentales, de llorar, de todas esas cosas, yo pensé que de pronto eso tenía algo que ver con la nueva era. Ahora en Holanda, pues la nueva era es muy común, imagino que hoy en día ya en Colombia también. Así que pues empecé como a hacerle algunas preguntas y entonces obviamente empezaron a salir las cosas. Y todo tenía que ver con la nueva era, todo tenía que ver con Reiki, con lectura de Laura, con lectura de la mano, del tarot. Nada con respecto a invocación directa, pero sí todo lo que tenía que ver era con cuarzos, con rezos, con todas esas cosas así como muy, a veces como muy livianas, como que y pues yo le dije, pues mira, ese es el motivo. Ahí encontramos por qué, porque pues ahí se manejan energías, se maneja emociones, que te sientas bien, que te relajes, que hagas terapias de esto, de lo otro, meditación y todo eso obviamente pues está más que todo relacionado con el sentimiento, con las emociones. Y pues eso era obviamente lo que a ella le afectaba bastante. Y pues o sea, ella se sentía tan feliz después de haber hecho la oración, de que ella orara. Nunca había orado y esta era la primera vez que oraba y pues nos tocó ayudarle, que empieza diciendo así y ahora así. Y después entonces le decía, ahora tú tienes que decirlo, ahora continúa, ahora empiezas tú y yo te ayudo y cuando no puedas, entonces yo te ayudo, pero continúa. Pero entonces ella entonces lo oraba así como muy, como, perdóname por esto, por esto, por esto, pero yo le dije, ya va, ya va. Si yo te hago algo a ti, yo te voy a pedir perdón, yo no te voy a decir, perdóname por esto, por esto, por esto, sino tengo que explicar por qué. O sea, bueno, yo lo dije, no sabía, perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, no era mi intención, me equivoqué. O sea, todas esas cosas, todos las cinco claves, los 5 puntos que son importantes en el perdón. Y entonces ya cuando ella comprendió eso, entonces empezó a orar de diferente manera. Al final de la oración, después de que ella no sabía orar, nunca había orado, empezó a orar y pues le fue muchísimo, o sea, fue un cambio muy grande. Entonces, pues fue algo muy bonito esa experiencia que tuve el domingo pasado y pues bueno, duró algunas horas, pero pues yo sé que después de esto va a ser mucho más fácil que ella se pueda entregar a Dios. Le va a ser mucho más fácil que ella pueda de pronto ser un poco más estable en la parte emocional, sentimental, y va a poder pues avanzar muchísimo más. Bueno, quiero de pronto dejar así, de pronto no sé si esto aclaró las preguntas de la vez pasada o si aún así todavía siguen algunas cosas más. Y tampoco obviamente quiero tomarme todo el tiempo. Sí, Gabriel, tenemos una pregunta. Ujú.
O bueno, no la colocaron tanto como una pregunta, sino como una afirmación quizás aquí en el Facebook. Pero entonces de pronto tú puedas también ayudarnos a aclarar. Dice los famosos saumerios, nos dice Liliana Romero. También es algo que como cristianos no podemos usar. No sé si tú Saumerios. tengas para completar. Saumerios, a qué se refieren con saumerios? Sí, mami. ¿Mi mamá quiere decir algo? Los saumerios, perdón que me meta, Ujú. son la práctica indígena o ancestral, cosas que vienen de los pueblos aborígenes y quizás africanos y en el Caribe y de aquí en Colombia se hace, que prenden una llama y, digamos, utilizan algunas plantas que supuestamente haciendo ciertas señales, hacen todo un ritual y hacen que haya humo y que ese humo es como una ofrenda, es como un rito que se hace para aplacar los espíritus o para invocarlos según el chamán que lo haga, ¿no? Así Ujú. que se Y aquí trata de... venden unos palitos que Y los... también, bueno, incluye, tú habrías visto o habrás visto que hay personas que compran que pertenecen a credos o que tienen credos orientales y venden. y venden unos palitos de olores. Bueno, eso también tiene mucho que ver Eso con es eso. saumerios. Ok, sí, sí. Bueno, o sea, para nosotros el principio nuestro debe ser el siguiente. Una vez que uno entiende el origen de las cosas, de dónde viene y para qué se utiliza, entonces uno ya más o menos ya sabe si es bueno o si no es bueno. Es importante, obviamente, como les hacía énfasis en las veces anteriores, que sepamos explicarlo a las personas, que no satanicemos todo, aunque provienen del mismo enemigo, sino sepamos explicarlo para que no caigamos muy fuerte sobre ellos, porque pues obviamente decirle esto es malo, esto es satánico, esto viene del diablo, la gente va a quedar así como que, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, sino que aprovecharnos nosotros de los síntomas que la persona puede estar teniendo, que se siente mal, que no puede dormir, que tiene pesadillas, que tiene problemas en la familia, que hay muchas peleas. Entonces uno dice, bueno, mira, puede ser que hayan cosas que tengas o que hagas en tu vida que pueden afectar. ¿Quieres que oremos? Y entonces uno irles explicando poco a poco, muy sabiamente, para que ellos puedan entender eso, porque a menos de que ellos entiendan el porqué de las cosas, pues obviamente nunca van a pedir perdón. Y si una persona no pide perdón, pues no está arrepentida. Y sin arrepentimiento, pues obviamente no va a quedar totalmente libre. Pero al mismo tiempo nosotros somos los canales a los cuales debemos nosotros explicarles por qué razón. Hay cosas, por ejemplo, en las que yo prefiero dejar para un momento después. Cosas, por ejemplo, que tienen que ver con su credo, con su sinceridad, cosas que yo digo, bueno, lo dejo hasta que la persona pueda entender mejor y poderle explicar en otro momento y hacerle ver. O sea, considero muy bien qué cosas son más fuertes, más difíciles, más pesadas, más profundas, y dejo de pronto cosas un poco más livianas hasta que la persona de pronto las pueda entender. Como para no tirar a la persona de una vez en una cuestión de que toda su vida es mala y sin saber nada, no saber qué hacer. Bien. Sí, Saray, ¿hay alguna otra pregunta o entramos al testimonio? Yo creo que podríamos entrar al testimonio. Sí, sí, está bien. Digamos que por el momento no tenemos alguna otra pregunta. Vamos a mirar el testimonio que una querida familia ha querido compartir con cada uno de nosotros. Tiene que ver con el tema. Entonces es el momento de poderlo transmitir. Quiero invitar al equipo técnico para que nos pueda ayudar con el testimonio. 46. Sí.
Muy buenas tardes, queridos amigos. En esta tarde vamos a contar, a compartir un testimonio que viví en mis años de juventud, los cuales van a servir de bendición para cada uno de nosotros. Quiero comenzar con el texto de 1 Corintios 1:31 que dice, como está escrito. Si alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Entonces, este testimonio es para la gloria y honra de nuestro Dios. Cuando estaba joven yo tenía visiones reales, no dormida, despierta. Sentía que como una figura o un ser mm, se me presentaba y me anunciaba las cosas que iban a suceder. Un caso particular está cuando mi padre vivía, estaba bien de salud y ese ser se me presentó y me anuncia la muerte de mi padre. Eso fue algo bastante conflictivo porque yo al otro día llego a mi casa o despierta a mis hermanas y a mi madre y le cuento que mi padre muere en esta semana. Ellos pues se sorprendieron y ¿cómo así? ¿Qué le pasa a esta? Bueno, hasta bruja me dijeron porque ¿cómo va a venir aquí a anunciar lo que va a pasar? ¿Esta qué le está pasando? Efectivamente, a los 8 días muere mi padre. Muere mi padre y todos nos quedamos sorprendidos porque lo que yo les había dicho se había cumplido. Pero bueno, digamos que fue una casualidad. Pasaron los días y luego vuelve y se me presenta esta imagen y me anuncia un ataque que iban a hacer en el Palacio de Justicia en Bogotá. No sé si los hermanos se acuerdan de esa fecha. Yo no me acuerdo el tiempo, pero la fecha exacta, pero yo sé que eso fue muy nombrado, ese acontecimiento que pasó en Bogotá. Y entonces yo voy ante mi profesora y le digo lo que va a pasar y ella me dice, no diga esas cosas, usted no tiene por qué estar hablando de eso, era una profesora de mi alma porque me quería mucho. Entonces, nuevamente pasan los días y pasa el ataque al Palacio de Justicia en Bogotá. Entonces me llama la profesora y me dice, Patricia, ¿usted quién le dijo eso? ¿Usted por qué dijo eso? Yo le pues me lo anunció ese ser que me despierta todos los días. Me dice, no, no diga eso porque de pronto usted se mete en problemas. Las cosas fueron pasando, fueron pasando. Y cuando yo comienzo nuevamente mi segunda parte o etapa de vida cristiana, que yo me había retirado muy joven, vuelvo a los caminos del Señor y comienzo yo a orar a mi primer amor. Me levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar. Yo sentía que alguien llegaba a mi habitación y hacía ruidos extraños y yo decía, alguien ya llegó, yo ya sabía cuando llegaba, entonces yo seguía orando y clamándole a Dios, Él no puede hacerme daño, no tiene autoridad de tocarme. Señor, dame fuerza. Bueno, oraba y oraba y oraba y clamaba hasta que ese ser se iba, al otro día volvía, como no le prestaba atención, como las uñas, cuando uno tiene las uñas largas que le hace a la pared así, yo sentía los ruidos en la pared que me hacía y hasta que se tenía que ir porque yo seguía orando, orando y orando. Y otra vez yo tenía mi celular en la mesa de noche y llega ese ser, suena el celular, me voy a me levanto a orar cuando yo siento que alguien toma el celular de la mesa en la noche y ¡puc! Lo tira al piso, lo revienta. Entonces yo miro el celular en el piso, yo sigo orando y hasta que veo que la persona sale y me miraba por la ventana y luego siento que me entra un aire y la persona se va. Así sucesivamente yo vi muchas cosas en mi vida, en mi juventud. Eso, yo era una persona muy introvertida, era una persona muy encerrada en mí misma, no me gustaba hablar con nadie, me daba miedo de que todo el mundo de pronto llegaran a decirme cosas que iban a pasar. Dentro me entrego nuevamente al Evangelio, me bautizo
y mi vida continúa, ya no tengo esas visiones, pero yo era una persona muy retraída. Yo decía, pero a mí ¿qué me pasa? Me pasan cosas que no tienen nada que ver y todas las cosas más trágicas me pasaban a mí. Entonces, una vez voy a un congreso juvenil, allí me encuentro con varios hermanos, estaba un pastor del África, él aconsejaba a los jóvenes, yo me senté a conversar con él y él me dijo, tú tienes que buscar a alguien que te haga liberación de espíritus, tú tienes problemas de espíritus, se te nota, estás cargada de malas energías, de malos espíritus. Y yo dije, pero si después de que me bauticé, ¿cómo que voy a tener malos espíritus? Si yo me bauticé, no solamente porque nos bautizamos se van los malos espíritus. Me di cuenta después de que hablé con el hermano Gabriel Porras de que los espíritus no es que se vayan cuando uno se bautice, hay que pedir perdón por cada pecado en forma específica. Él tomó un cuaderno y comenzamos en compañía de otro pastor. Empecé a anotarle todos los pecados sí, que yo me acordaba que había hecho en mi vida fuera de Cristo. Entonces, sobre eso le pedí perdón a Dios. Igualmente mi tatuaje, que todos saben de que tengo mis ojos pintados. Todos esos pecados comencé a anotarlos y a pedir perdón, pecado por pecado, a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, para la gloria y honra de Dios, después de que hice esa liberación, mi vida cambió completamente. Yo empecé a ser una mujer feliz, comencé a sentir el gozo de la salvación, comencé a sentir las bendiciones más grandes que Dios ha podido dar a mi vida. Inclusive estuve interna o viviendo en mi segundo hogar, la fundación Mi Segundo Hogar, dirigida por mi hermana Fanny. Allí estuve, recibí las charlas, todo, como todo el paquete que ella hace con la niña de restauración, de sanidad, y lo viví en carne propia. Salí de allí y salió otra Patricia que sonreía, otra Patricia que veía el mundo diferente. Fue tanto el cambio que hubo en mi vida que llegó el hombre de mi vida. En esa etapa conocí al que hoy en día es mi esposo y pude sentir el amor, pude sentir la felicidad, y hoy en día soy una mujer muy feliz para la gloria de Dios. Hay poder en Jesús. Yo les cuento para la gloria del Señor, para que confiemos en Jesús, nombremos nuestros pecados por su nombre, vayamos a Jesús, es el único que nos puede liberar. Soy un testimonio vivo del poder de Jesús en mi vida. Dios les bendiga, Dios les llene de gracia, y a un cuadernito anotar nuestros pecados, que Jesús todavía está en el lugar santísimo y todavía tenemos la oportunidad de ser perdonados. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo sea transformando todo nuestro ser. Hasta luego, Dios les bendiga. Les habló Patricia González. Amén. Qué hermoso testimonio. Vemos cómo Dios obra maravillosamente. ¿Se escucha? Perfecto, sí, señora. Aleluya. Entonces vemos cómo Dios hizo un milagro maravilloso, pero aún vamos a continuar con Fanny González y ella nos va a corroborar. Gabriel quiere hablar algo antes, ¿ok? Sí. Sí, me acuerdo cuando estábamos en FUSA, FUSA creo que fue. Sí, creo que fue. ¿No fue en FUSA? Sí, fue en FUSA. No. Sí. Sí, fue en FUSA. Sí. Ahí estuvimos con el pastor Larry Watts, hablando con ella. Yo lo invité para que estuviera presente. Y me acuerdo que, bueno, no me acordaba de algunos detalles que ella comentaba, pero me llamó la atención el hecho que ha mencionado acerca de las profecías. Hay mucha gente que sigue profecías, y estas mismas profecías están presentes en muchas iglesias. Supuestamente pues vienen de Dios, supuestamente, pero hay muchas cosas que la gente cree y piensa, pero así como lo veíamos, como lo mencionaba la hermana Patricia,
es algo que puede venir de un espíritu malo. Y es muy difícil, estas son las cosas más difíciles de poder ayudar a una persona. Lo más difícil es poder convencer a una persona que ese espíritu que le está dando profecías, que están saliendo, que están ocurriendo, es algo malo. Me acuerdo, por ejemplo, o también, por ejemplo, el caso de personas cuando cuando un espíritu les mejora su temperamento o su forma de ser. Había un caso en Surinam de una persona que cada vez que venía un espíritu, ella se ponía mucho más hermosa, era más agradable ante las personas, hablaba mucho mejor, hablaba más, se veía un poco más alta. La gente decía, uy, pero ¿qué te hiciste? O sea, ¿qué pasó? Te ves como más resplandeciente, ¿qué es lo que está pasando? Pues claro, eso le daba a ella seguridad, eh, a ella emocionalmente, y ella se sentía muy bien y todo eso. Y ahora decirle a ella que es un espíritu malo, o sea, fue muy difícil. Yo duré como 2, 3 horas tratando de convencerla de que eso no era de Dios. Y, o sea, esas son las cosas más difíciles, más difíciles. Y el problema hoy en día es cuando la gente está buscando milagros, la gente está buscando profecías, la gente busca cosas sobrenaturales, y como buscan estas cosas, cualquiera que se los dé, entonces piensan que eso obviamente viene de Dios. Y como eso toca el sentimentalismo, como uno ve los resultados, ahí es donde, por esa razón el Espíritu de Profecía dice, y la Biblia dice que ahí es donde vienen los falsos profetas, pues que engañarán a muchas personas si fuere posible a los mismos escogidos. Ahora, la persona puede que no esté ni siquiera consciente de lo que está pasando, de lo que está diciendo. Ella simplemente ve que las cosas funcionan, que ese espíritu le está diciendo, o sea, se presenta como alguien muy bueno, que le da seguridad, le da autoestima, mejor dicho, pero ahí es donde inclusive la misma persona está siendo engañada, sin ella inclusive saberlo. Otra cosa que me acuerdo que Patricia me mencionó en ese entonces, yo no sé si lo puedo decir, yo no sé, pero bueno, ella mencionó parte, y era con respecto que le era difícil conseguir a una pareja, y que era muy difícil, y que no, como que no podía, o sea, me dio tanta alegría que después de, no sé, poco tiempo, pues escuché que se iba a casar. Entonces yo dije, pues gracias a Dios, o sea, inclusive eso, y esas cosas ocurren, que no puede conseguir pareja, que es difícil, que todas esas cosas, y que como que todo no funciona, como que nada funciona. Y no fue sino haber hecho esa liberación, que de hecho no fueron pecados, que ella no fue que me hizo ningún confesionario, simplemente cada una de estas cosas que hemos visto, y ahora está felizmente casada. Me alegra muchísimo por ti, Patricia. Eso es lo que quería decir. Okay. Bien, entonces ahora continuamos con Fanny, que Fanny quiere precisamente hablarnos algo también respecto a ello, ¿no? Fanny. Buenas, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, cuando escucho el testimonio de mi hermana, a veces me asombro de dónde nos sacó el Señor, porque todo lo que habla mi hermana en verdad afecta la vida de cada hombre o de cada mujer. Y en realidad mi hermana estuvo muy atada muchos años a muchos espíritus que le hacían daño, que no la dejaban ser feliz, que le quitaban su futuro, que le hacía padecer crisis. Yo me acuerdo también, hermanos, que mi madre me leyó la mano. Y entonces mi mamá me dijo, pues yo tenía 18 años, yo todavía no me había casado, yo no conocía ningún varón. Y mi mamá me dijo, mija, usted solo va a tener un solo hijo. Y yo le dije, ¿cómo así, mamá? Un solo hijo, su vientre no va a dar más hijos. Y yo ni siquiera todavía me pensaba casar, no estaba enamorada. Y pasaron los años, contraje matrimonio, y en realidad solo mi vientre pudo tener un solo hijo. No pudieron haber más hijos. Entonces, miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Evangelismo: voces místicas, mediums, clarividentes y adivinos. Las voces místicas que hablaron en el Cron
y en Endor todavía están descarriando a los hijos de los hombres mediante sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas tan solo ha aparecido con un nuevo disfraz. Página 442 del libro Evangelismo. O sea, que el espíritu de profecía nos está diciendo que hoy en día se está disfrazando de otra manera todos estos medios de adivinación, clarividencia, adivinación y voces místicas. Yo siento, hermanos, que el asunto de la liberación debe de ser un principio para todo creyente que llegue a la iglesia, que debe ser bautizado. Uno debe de recibir la liberación del Señor. Yo soy testiga de que en mi familia el Señor hizo liberación. Y fue así que pudimos aceptar la gracia de Cristo, la justicia de Cristo, ser restaurados y ser bendecidos y prosperados para la gloria de Dios. Soy testiga de que la liberación que sucedió en mi hermano Eduardo, en mi esposo, en la vida de cada uno de las personas que uno trabaja, es porque Dios hace liberación y rompe las cadenas de la vida de cada uno de esas personas que vienen atados. Todos somos muy curiosos en el mundo. Y en el mundo nos metemos a leer, a ver, a observar muchas cosas que nos atan. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Mi llamado a todos mis hermanos que están en este momento presente, no les dé miedo. Simplemente confesémosle los pecados a Dios y la liberación, la restauración sucederá. Y el Señor nos dará la paz interior en nuestros corazones. Dios nos bendiga y que si nosotros recibimos esa liberación y muchos hermanos recibimos la liberación, seremos bendición dentro de la iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Bien, entonces Gabriel va a hablar. Fanicita precisamente hablaba de que su familia estaba estigmatizada precisamente por su madre en el espiritismo y todo, ¿cierto? Hay algo, Martica, que me gustaría contarles. La historia maravillosa fue que mi madre, cuando enfermó, ella pudo confesar sus pecados uno por uno. Y el pastor Guillermo Varela le hizo liberación a ella, la ungió en el hospital porque ella no podía morirse. Ella sentía que habían espíritus que no la dejaban morir. Y el pastor Varela estuvo allí en el hospital y le hizo liberación, la ungió y mi madre murió en la gracia de Dios. Esa es la noticia más maravillosa, que Dios la desató de todos esos espíritus y murió bajo la gracia del Señor. Gracias, hermana. Ok, sí, Gabriel. Amén, qué bueno escuchar eso, Fanny. Me alegra muchísimo verte también. Esto, sí, me llama la atención lo que decía Fanny, y era que eso a veces a muchas personas puede llevarlos inclusive a buscar que le lean la mano, porque como ocurren las cosas, porque imagínate, si uno escucha esa historia, uno diría, bueno, pero si eso le pasó a Fanny y eso ocurrió porque la lectura de la mano, pues eso es verdad, o sea, eso es real. Entonces imagínate hasta qué punto puede llegar el diablo a uno a llevarlo a buscar ese tipo de medios, y esa no es la solución. Entonces no necesariamente porque una profecía de esas se cumpla quiere decir que vienen de Dios, porque inclusive el mismo diablo puede hacer de que ocurran y parezca como que realmente el enemigo sí puede conocer el futuro, pero puede ser más bien que él está haciendo que las cosas ocurran de esa manera. Ahora, eso no quiere decir que el caso de Fanny sea así. No sabemos, hay cosas que el Señor nos las explicará, pero eso inclusive podría llevar a muchos a buscar esos medios para encontrar respuesta. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Ajá, sí, es cierto. Bien, entonces, ante esos testimonios, precisamente Fanny me contaba, y la vez pasada alcanzó a decir que ella fue un instrumento para Eduardo, ¿no? Que sabemos que también está bajo la tumba, ¿sí o no? Sí, Martica, mira, yo quiero decirles a mis hermanos, mire, cuando a nuestra iglesia llegan personas con problemas de drogadicción, alcoholismo, problemas de promiscuidad, o sea, ellos necesitan
necesitan no solamente bajarlos a las aguas bautismales, que no coman carne, que guarden el sábado, no, no, hermanos. Cada pastor, cada misionero, cada obrero bíblico, cada persona que está evangelizando esos prototipos de personas, necesitan llevarlos a ellos, a un encuentro con Jesús y a una liberación. Yo les había hablado la semana pasada por el tiempo que era muy a la carrera. Mi hermano ya se había bautizado 3 veces y no encontraba liberación, porque creíamos que era el bautismo quien lo iba a mejorar, quien lo iba a ayudar, y no fue, no era. Él volvía y caía y caía y caía. Hasta que allí cuando en Manizales pudimos, aquí en Manizales, con ayuda de Dios y en oración con mi esposo, la misma liberación que tuvo mi esposo, se la entregamos a mi hermano. O sea, las mismas herramientas. Y nosotros no conocíamos el punto de la liberación hasta que Dios puso en nuestro camino al hermano Gabriel Porras y nos dio la instrucción de cómo podíamos lograr esto. Y cuando mi hermana Patricia nos comenta lo que había sucedido, empezamos a hacer ese proceso de restauración, entonces empezamos a hacerlo en cada uno de nosotros, de aquellos que estaban como mezclados en esta área. Entonces, gracias a Dios, mi hermano Eduardo murió y yo estoy segura que va a resucitar para vida eterna. Y todos los hermanos, si ustedes en este momento tienen hijos, familiares que están en este problema, oren a Dios para que el Señor desate todos esos malos espíritus. Y claro, todo eso de adivinar, de decir cosas que no han sucedido, el diablo hace que sucedan cosas y las promueve de esa manera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ver, oír, tocar y visitar lugares donde haya espíritus malos. Gracias, hermana Marta. Ok, sí, Gabriel. Yo tengo como estándar, como este tema, yo se lo presento a las personas casi desde un principio. Si no es en el primer tema, será en el número 5 o algo así, pero siempre busco la manera de que esto se lleve, porque yo sé que las personas que llegan o sea, que llegan a Dios o que están conociendo de Dios van a más fácilmente escuchar el mensaje, van a poder ver más con claridad las cosas si uno ora con ellos y los lleva a los pies de Jesús y encuentran ese perdón de sus pecados. Entonces yo personalmente yo siempre lo llevo a cabo en todos los estudios bíblicos que yo tengo. Y el resultado es muy grande, o sea, uno nota a las personas cómo se entregan, cómo avanzan, o sea, es muy diferente. Y a veces yo miro atrás y veo muchos otros casos y digo, si hubiésemos nosotros hecho eso con esta otra persona, ¿cuántos problemas nos hubiésemos de pronto evitado? ¿Cuántos problemas en la iglesia? ¿Cuántas cosas se hubieran podido solucionar? Martica. Es cierto, de ayudar a tantas personas. Lo que tú dices y lo que decía Fanny, que esto fuera como un principio para darlo cuando una persona se está evangelizando y se está llevando a los principios de fe, ¿sí? Porque es que esto es confesión de pecados. O sea, si uno no le puede hablar acerca de arrepentimiento, confesión de pecados, si uno no presenta ese tema. O sea, y si uno no lo hace, entonces, ¿qué es lo que le está dando a la gente? Honestamente, si uno está hablando de confesión, arrepentimiento, entrega a Jesús y todo eso, y no presenta este tema, entonces no estamos haciendo nada. Lo que pasa, Martica, es que muchas veces cuando adoctrinamos, lo que nos hace convencer de una persona liberada es que dejó de comer alimentos cárnicos, empezó a guardar el sábado, empezó a guardar la doctrina, pero no hay una percepción si todos los espíritus han salido. Y nosotros tenemos que saber evangelizar las almas para que sientan la liberación. Ya, yo les quiero decir, y creo que mi hermana Patricia me está escuchando, mi hermana Patricia era muy amargada, pero amargada. Parecía que desayunara con ajenjo, almorzara con serpientes y cenara con culebras. Era impresionante, no tenía paz, vivía, todo era oscuro, todo era negativismo, no le gustaba brillar, como mujer tenía la autoestima baja, no tenía identidad. Era una cosa tan impresionante. Y cuando Dios hizo la liberación de ella,
Oh, yo la veo ahora, yo la veo cómo predica, cómo es la esposa, cómo trabaja, cómo inyecta esa fe a las demás personas. Eso sucede cuando hay liberación. Uno nace de nuevo, uno tiene un espíritu diferente. El espíritu de la amargura es un espíritu extraño, porque ella encontró la felicidad en Cristo, la liberación en Cristo, la sanación en Cristo. Y quizás muchos podemos tener espíritus extraños creyendo que estamos con Dios y tenemos que ser desatados de todo espíritu malo. Gracias. Amén. Yo creo que esto nos lleva, Gabriel, y no podemos pasar adelante para decirles, estamos formando un grupo, Fanny. Linda creo que ya tiene el link para colocarlo en el chat. Aquellas personas que quieran unirse, vamos a pedir precisamente a Gabriel que nos dé el material. Él lo abre, tú sabes que como se lo dio a usted y todo, no lo daría, y podríamos empezar a orientar a estas personas a que tienen ese problema a través del grupo. Hoy me escribió una hermana de Chile y me dijo, yo quiero pertenecer a ese grupo y yo quiero porque yo sé que he tenido problemas de espiritismo. Qué hermoso que las personas se estén abriendo y quieren hacerlo. Entonces yo creo que de este programa no puede pasar de largo. Yo creo que es precisamente lo que nosotros queremos, que llegue a las personas y que podamos buscarle una solución, ¿cierto? ¿Y cuál es la solución? Sí, hacer el grupo, claro. orientar, les podemos capacitar para que a través de ello encuentren su razón y puedan pedirle perdón directamente por cada una de aquellas puertas que ha abierto al enemigo, que están abiertas y son las que hacen que no tengan una paz, no tengan una buena espiritualidad, estén atadas y que no lo saben. Entonces, así que les pido, ahí está, mira, Rompiendo Cadenas, puede darle clic de ingresar al grupo. Linda lo acaba de colocar, así que por favor las que quieran, la hermana que me escribió ayer de Chile puede hacerlo, podemos empezar a entrar y a formar este grupo y entonces vamos a hacer un grupo nuestro, Fanny, y con la asesoría de Gabriel para que podamos empezar a ayudar a las personas, ¿cierto? Sería maravilloso porque es el paso que no se dio al principio, pero que ahora lo podemos hacer. Y yo creo que Dios nos va a bendecir y vamos a tener personas verdaderamente llenas del Señor Jesús, con esa alegría, ese gozo, con ese ánimo de decir, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Martica, y mira, y pueden hacerlo personas que tengan 10 años bautizadas, 20 años bautizadas, sí. Eso no importa. Si nosotros sentimos que algo nos está atormentando, que algo que no nos deja tranquilos, bueno, Señor, desata eso, desátanos, porque algo está pasando en mi vida. Y no nos dé miedo a eso, porque a veces tenemos un concepto, Martica, que bueno, que es el pastor que pone la mano y ¡plum! Salió el espíritu, o el obrero bíblico puso la mano y ¡pum! Salió el espíritu. No, uno mismo, con Dios. La liberación es solo con Dios, sino recibir las herramientas y uno hacer la liberación uno mismo con Dios. Uno no tiene que confesarle los pecados a nadie, uno le confiesa los pecados a Dios y sucede que sucede la liberación. Exacto, eso es lo que queremos a través de ello, Gabriel. Sí, es verdad. Como yo decía desde el principio, esto es simplemente confesión de pecados a Dios. El problema es que muchas veces necesita de una guía porque o la persona no se acuerda o no sabe específicamente. Hay casos muy complejos en que se necesita, obviamente, que alguien le ayude a uno como a ver si eso tiene o no tiene que ver. Obviamente, cuando uno ya conoce más el tema, como que el Señor le muestra y uno ya puede hacerlo. Hay otros casos si son más fuertes que la persona no puede orar o no puede decir el nombre de Jesús o no puede hacerlo hasta tal punto de que le es imposible confesar los pecados. Y bueno, los que estuvimos en la Trinidad, pues nos dimos cuenta de lo difícil que era con algunas personas, pero pues así mismo Dios lo hace. Entonces, simplemente es una guía. Hay muchos otros casos en que también como está unido, relacionado con cuestiones psicológicas, traumas, otro tipo de problemas, a veces está tan entremezclado que es como muy difícil especificar qué cosa es qué. Pero así como les decía, hay que estar pendiente de esos síntomas que no necesariamente son espíritus, sino que simplemente son síntomas que vienen por los espíritus malos. Y entonces ya con la ayuda del Señor, el Señor le puede a uno ayudar a
a ser libre. Y eso sí, es simplemente una relación uno con Dios, abrir su corazón a Dios y el Señor lo puede librar, lo puede ayudar. Qué bendición tan grande poder verlo, y sabemos que aquí hay personas que podemos ayudar en este grupo para formarlo, y con la ayuda del señor Gavito te pedimos entonces nos mandes el material más actualizado que tengas para nosotros poder ayudar y estar en contacto contigo para ver si con la ayuda de Dios este programa no queda un programa más, sino que verdaderamente sea una ayuda para aquellas personas que lo necesitan, ¿sí? Sí, ¿Te Gabriel, parece? tengo 2 preguntas de el Facebook y hay una también en el chat de Zoom. Hace rato cuando tú mencionabas, y vamos a aprovechar pues este momento para hacer las preguntas de una vez. Se hablaban de los sahumerios, ¿no? Entonces nos preguntan si uno puede hacer un sahumerio de eucalipto. Entonces sería como hacer la diferencia y bueno, del tema como tal, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, sí, si hablamos nosotros acerca ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra en español. Sí, bueno, los saumerios o esos palitos que decíamos, esos llaman inciensos, ¿no es que llaman así? Sí, así es. Sí. Inciensos. Bueno, si estamos hablando de cierto tipo de inciensos comprados en ciertos lugares, que uno sabe que están relacionados, que tienen que ver con el hinduismo, pronto con la nueva era, pues uno definitivamente ya sabe que eso no. Ahora, si es de pronto un vapor o algún saumerio en el que uno pues pone algún tipo de hierba qué sé yo, algún tipo de remedio natural o para traer algún olor especial o sacar algún otro olor de la casa, pues es otra cosa. Ahora, dependiendo también de qué tipo de fe, a ver, pongámoslo más bien de otra forma diferente, cómo nosotros lo vamos nosotros a ver y cómo nosotros los vamos a tomar. Me llama la atención, por ejemplo, leyendo el comentario bíblico adventista con respecto al becerro de oro que hizo el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel creó algo diferente que no era egipcio, porque los egipcios lo que hacían era que adoraban otro tipo de animales. Pero entonces ellos pensaron, bueno, no vamos a adorar los mismos de Egipto, sino vamos nosotros a tomar un becerro, que son los animales que se presentan en el santuario como ofrendas al Señor. Entonces, por esa razón fue que ellos lo confundieron y dijeron, este es una fiesta para el Señor. Entonces ellos tomaron un objeto del santuario, lo utilizaron y lo elevaron hasta el punto de convertirlo en un ídolo. Entonces, lo mismo puede pasar con ciertas cosas. Puede que sea el eucalipto, pero si eso yo lo utilizo como una protección, y dependiendo de qué es lo que yo me estoy imaginando al respecto. Si yo tomo el eucalipto para que de alguna manera me saque alguna cosa mala que hay en mi casa, dependiendo de cómo yo lo estoy utilizando, eso también se convierte en algo que puede traer también espíritus malos. Entonces, no es tanto el qué, sino en lo que haya detrás de eso. Porque así podemos nosotros hacer con cualquier otra cosa. Obviamente, podemos nosotros convertirlo en algo malo. Uh-huh. Exacto, sí, es como con el objetivo que lo hagamos, ¿no? Puede ser muy el eucalipto, muy saludable, pero si lo hacemos para sacar la sal, como muchos Mira, dicen. Exacto. exactamente. Mira, nosotros a veces tenemos en cuenta cuando hablamos de idolatría o de pronto de esto, solamente pensamos de pronto en ciertas imágenes o ciertos que ya conocemos y que la gente hace. Pero inclusive nosotros podemos estar tomando ciertas imágenes muy nuestras y estarlas convirtiendo en también una idolatría. Cuando nosotros veneramos, o digamos veneramos no, sino cuando nosotros tenemos o le damos tanta importancia, por ejemplo, a un ser querido que haya fallecido, hasta tal punto en que, mejor dicho, no puede pasar un cumpleaños de esa persona sin que nosotros, por ejemplo, hagamos algo especial por esa persona. Y eso entre nosotros, yo lo he visto. Por ejemplo, o sea, con todo respeto a todas las personas y todo el amor que ustedes le tengan por esas personas que han fallecido,
pero ¿hasta qué punto? Bueno, la Biblia dice que ellos no ven ni sienten. ¿Hasta qué punto nosotros deberíamos, por ejemplo, estar como adornando tanto y dándole tanta importancia al sepulcro, al lugar donde fue sepultada la persona? O sea, si no ve, si no entiende, si no sabe absolutamente nada, ¿qué tanto estoy yo, por ejemplo, dándole, qué tanta importancia en mi vida le estoy colocando yo, por ejemplo, al sepulcro, a las flores, a la fecha del nacimiento de esa persona? No sé, no quiero juzgar a nadie, simplemente quiero que pensemos nosotros, que podemos nosotros inclusive estar haciendo de esto también un altar y de pronto estar venerando ciertas, o sea, cuando no deberíamos ni siquiera estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque el muerto está muerto, ¿sí? Y con todo respeto, ¿hasta qué punto deberíamos nosotros hacer? Solamente lo dejo a ustedes para que ustedes lo piensen y lo traigan en oración. Pero ese tipo de cosas, a ver, no sé, de pronto se me viene alguna otra, pero estas son cosas que deberíamos nosotros pensar con respecto a eso. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros no hemos soltado, no hemos entregado, no le hemos entregado a Dios y que seguimos nosotros todavía atados? Y eso todavía puede seguir siendo una cadena para nosotros. Puede ser que no necesariamente sea una cadena espiritual, pero puede ser que nosotros estemos todavía atados al pasado, a una amargura X o algo que nosotros no podemos aceptar, no podemos perdonar, no podemos soltar. Y no, nuevamente, no tiene que ver con un espíritu. No quiero decir con eso que entonces ya significa, pero no, podemos estar nosotros atados inclusive a estas cosas. Y ahora, y si este programa tiene que ver rompiendo cadenas, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con cosas que no podemos soltar, que no podemos perdonarnos a nosotros mismos, no podemos perdonar a nuestro padre o a nuestra madre que nos hizo algo cuando éramos pequeños, a nuestro tío, a nuestro primo, tantas cosas que nosotros seguimos cargando, que sigue siendo un trauma para nosotros, sigue siendo una cadena para nosotros y que no podemos nosotros lograr. Entonces, ahí podemos inclusive nosotros estar llenos de amargura por de pronto malas experiencias en la iglesia y las seguimos llevando todo el tiempo y podemos llevar 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y todavía seguimos teniendo ese mismo tipo de cosas y nuestras conversaciones lo reflejan. O sea, hablamos como si todavía estuviéramos siendo heridos en este mismo momento, o sea, como si no hubiéramos superado las cosas. Y esas cosas, aunque no necesariamente tiene que ver, o puede que sea un síntoma, puede ser un síntoma que no estamos totalmente libres, o puede ser simplemente que psicológicamente nosotros todavía seguimos atados al pasado y no logramos soltarnos. Ok, sí vas a hablar. Sí, A ver, yo gracias. quería, si sí. me permiten una palabra Sí. más, volviendo al tema de los sahumerios. Pues por el tiempo consideré que no debía extenderme más, pero los sahumerios son una práctica del chamanismo, pero que también la tiene, como dijo Gabriel, en los credos orientales que nacieron del hinduismo, que se han disgregado de ellos. No vamos a dar nombres, pero hay muchos credos y hay mucho fetichismo, no solo en el medio católico, sino en el resto de gente que tiene otros credos. Y el sahumerio hay sahumerios que son, pues que para lo cual utilizan sustancias, ¿cómo se llaman? Bueno, utilizadas especialmente para eso, perfumes X, esencias que usan para eso específicamente porque tienen carácter religioso, carácter ritual. Pero hay la práctica que conocemos de que si la casa necesita que se le haga alguna limpieza no de carácter ritual, sino de carácter de salud, propósitos de salud, simplemente de eliminar bacterias, de eliminar virus, de lo que sea en un interior de una casa. Que es con el eucalipto o con el pino, con lo que sea, pero eso ayuda a limpiar el ambiente, a eliminar toda esa infección que pueda haber.
donde hubo cadáver o donde hubo alguna cosa sucia. Pero también se sabe dentro del fetichismo, que es tan común, que usan, por ejemplo, la ruda para hacer un sahumerio o para hacer ciertos riegos. Ojo, ciertos riegos, eso se conoce Para mucho. buena suerte. Para buscar la buena suerte y que todo me salga bien. Bueno, se recurre a esas prácticas. Como la sábila, O que sí, que en una casa, por ejemplo, ve uno que tienen una sábila colgando de la pata detrás de la puerta, ¿no? Cosas por el estilo, que es la gorería, que todo eso es bíblicamente diabólico, ¿no? Ok, gracias. Gracias, muy bien. Bueno, Así es. sí, Sí, otra sí, pregunta. sí, tenemos preguntas. Me parece muy importante esa parte del fetichismo y pues gracias por la aclaración. Es muy importante porque, bueno, también hay muchas otras cosas, ¿no? Cuando nacen los bebés que les da el pujo, que lo pasen por debajo de una cuerda, de un alambre de púa, cuántas veces, que, que Esas cosas cuando son se tienen... importantes confesarlas, porque Esa todos, gorería. Y eso es importante porque, mira, tenemos aquí, hay una persona, Liliana Romero nos comenta que muchas veces, bueno, así como estos sahumerios o cosas compran por ser perfumados sin saber su significado, ¿sí? Hay muchas personas también que utilizan ese fetichismo sin conocer y creen que porque funciona. Entonces, ¿quién es el que está detrás de todo eso? El tema de los granos que le ¿De salen maíz? en Ajá. que Las cuenten los maíces y tiren para atrás y que se desaparecen y sucede. Entonces, claro, se cree en eso y se sigue haciendo y se prolifera y eso es lo que se aconseja y resulta que estamos entrando en un terreno que es peligroso. Entonces, ¿hasta qué punto estamos nosotros siendo como esos canales para dar a conocer estas cosas que no deberíamos o para decirle, pare, aquí no vamos a hacer esto, vamos mejor a utilizar determinados remedios naturales o bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta y no sé si Gabriel quiere hacer una aclaración enseguida al respecto. Hay una pregunta que nos comentan, tengo una hermana, nos dicen en Facebook, nosotros nos criamos en la Reforma, mi mamá y una hermana son reformistas, pero tengo una hermana que pensamos que puede tener algo porque es muy rebelde. No con la religión, sino con todos en casa. Es muy grosera, dice palabras ociosas. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Y qué podemos hacer con ella? A nosotros nos dicen que ella tiene algo. Entonces, bueno, manifiesta una persona también allí, Yaisela Hoyos desde Facebook. ya como mencionaba anteriormente, cuando nosotros vemos este tipo de síntomas, ya sabemos qué es lo que se debe hacer. Es decir, hay que, bien sea que un anciano de iglesia o bien sea que un pastor ayude en ese proceso de, como de ayudar, de liderar y también de llevar a la persona a Jesús para que confiese esas cosas como pecado, eso es importante que lo haga, porque seguramente que si uno empieza a mirar y empezar a escribir, entonces en otras palabras, la liberación es otra cosa que una confesión de pecados. Entonces, simplemente mirar cuáles son las cosas que la persona ha estado en contacto, con qué cosas ha estado en contacto con el ocultismo y colocarlas y escribirlas y pedirle que la persona misma pida perdón. Es importante que la persona misma pida perdón a Dios, porque de eso es que se trata, de confesión de pecados. Sí, ok, es real. Yo creo que aquí podríamos entonces responder la pregunta de Teresa Rojas, que está en el Zoom. Nos pregunta si esto se confiesa en oración secreta. Entonces, bueno, ellos ya quieren empezar a hacer ese trabajo y desean saber cómo hacerlo, si es secreto o si es hacerlo en voz alta, cómo se puede hacer, Gabriel. Generalmente cuando
cuando yo guío a una persona en este proceso de liberación, a mí me interesa escuchar cómo la persona confiesa sus pecados. Porque a veces me he encontrado con casos en que la persona empieza a orar muy bonito. Y eso nos pasó también en la Trinidad. Había alguien que estaba bautizada y que empezó a llorar cuando ocurrieron estas cosas. Y entonces yo le dije, bueno, que empezara a orar. Y empezó a orar muy bonito, muy bonito. O sea, uno nunca pensaría sí, nunca pensaría que de pronto estuviera mal. Y entonces me tocó parar a la mitad de la oración y decir, ya un momentico, tú no estás orando para confesar ese pecado, tú simplemente estás orando por otra cosa, estás orando por todo el mundo menos por esto. A ver, otra vez, inténtalo. Y entonces empezó a orar y nuevamente se fue por todas partes y oraba muy bonito, pero no oraba específicamente por eso, que era haber estado presente alguna vez jugando el juego de la tabla Ouija. Y cuando le dije por tercera vez que lo dijera, entonces empezó a llorar y ya no podía orar. Entonces, a veces es como, a veces puedo decir, bueno, háganlo ustedes, confiéselo a Dios. O sea, honestamente, si uno lo pide a Dios en mente, Satanás no puede interferir. No sé, hasta el momento pues no he mirado cómo si la persona es capaz o no es capaz de hacerlo mentalmente. A veces me interesa escuchar porque a veces le he pedido en alguna oportunidad, he intentado decirle, bueno, ora tú a Dios en tu mente, pero entonces me doy cuenta que las oraciones son tan corticas como que yo a veces me quedo preguntando, ¿será que sí, realmente sí pidió específicamente por eso? Sí dijo, porque claro, cada cosa está relacionada con otra cosa. Por ejemplo, no es solamente el hecho de ir a visitar a un brujo y a decir, Señor, perdóname por haber visitado al brujo. No, sino que en la visita al brujo le leyó la mano, le leyó las cartas, le dijo el futuro, le dio algún saumerio, le hizo algún tipo de rezo o una cantidad de cosas que están ligadas solamente con una sola cosa. Ahora, que yo fui solamente 5 veces o 4 veces, eso no. Entonces yo le digo, Señor, por todas esas veces que fui, no. Entonces, en ese caso a mí sí me interesa escuchar cómo específicamente lo está diciendo, porque una fue para esto, la otra fue para eso, la otra fue para la buena suerte, la otra fue para un problema de dolor de estómago, la otra fue para... Y entonces cada una está relacionada con una cosa diferente que puede tener otro tipo de síntomas. Entonces, ahí es cuando personalmente en este tipo de cosas que tienen que ver con el comunismo, sí me interesa saber cómo la persona lo está orando. Si puede orar, si es específico, si está mencionando cada una de las cosas, si está diciendo en el nombre del Señor Jesús o no, y si realmente lo está diciendo de corazón. Porque pues una cosa es decir, sí, Señor, perdóname por esto, por lo otro, pero realmente lo está sintiendo o no. Porque me he encontrado, por ejemplo, con casos en que me ha tocado visitar a ciertas personas por las cuales ya habían orado, habían hecho una liberación, pero la persona todavía seguía en las mismas cosas. Y entonces yo vuelvo otra vez y empiezo desde el principio y me doy cuenta de que ciertas cosas o fueron pasadas muy, muy rápidamente, fueron solamente mencionadas, o simplemente la persona que hizo esta liberación simplemente se puso a hacerle, ¿usted jugó esto? No. ¿Usted hizo tal cosa? No. ¿Usted hizo tal cosa? No. Bueno, no. Entonces, pues ore, o sí, ore por eso. Entonces, como que no fue específica, como que no fue profunda, como que fue muy general, aunque siguieron cada una de las cosas que pronto yo le compartí para que hiciera. Entonces, eso es relativo, eso es relativo. Yo personalmente a veces prefiero saber escuchar qué es. Ahora, nuevamente esto tiene que ver con la sinceridad de la persona, qué tan consciente está de todas estas cosas que hizo, qué tan profundo fue. Si es muy profundo, muy probable que va a tener problemas en el momento de confesar sus pecados. O puede ser, como nos pasó con el caso de esta chica en la Trinidad, que cada vez que quería orar se desmayaba. Entonces puede ser que le pase a la persona otro tipo de cosas. Puede ser que cada vez que empieza a orar por eso, se quede dormida o sus pensamientos se van para todas partes y no ore por lo que tiene que orar y piense que ya lo hizo. O sea, hay muchas cosas que están relacionadas con eso porque el diablo no quiere que uno ore por esto. Entonces, no sé, esto sí ya, por eso a veces me gustaría, aunque estoy de acuerdo con Fanny, que eso cada persona debiera hacerlo, dependiendo de los casos, es bueno que el ministerio esté presente y que concluya con una oración de imposición de manos, así como dice la Biblia, de que sea alguien enfermo, y también con una bendición sacerdotal. O sea, involucrar el ministerio en casos más complicados. Claro.
que yo, bueno, no sé si de pronto en algún momento me distraje. Hay algo importante que tú mencionabas en ese tema, respondiendo esa pregunta precisamente, que Satanás conoce, no puede conocer nuestros pensamientos. Él se aferra es a lo que uno pronuncia, ¿sí? Y da a conocer. Si uno muchas veces las debilidades las pronuncia de labios hacia afuera y él las conoce, entonces las debilidades uno debería presentarlas ante Dios, pero mentalmente. Y cuando uno necesita hacer liberación, hacerlo en lectura o sea, hablándolo, que como quien dice, quiero que me escuche, ¿no? Al enemigo. Y para que él pueda saber que definitivamente no queremos que él siga teniendo posesión de nosotros, o bueno, no posesión, sino siga molestándonos, o bueno, qué sé yo, pueda haber esa liberación, ¿no? Entonces, no sé si de pronto se puede aclarar la No sé pregunta. si, o sea, no puedo decir porque, o sea, obviamente nosotros sabemos que en oración el Señor por la fe nos perdona nuestros pecados. Si eso se hace mentalmente, el Señor perdona nuestros pecados y no podemos dudar de eso. No podemos traer a Claro. duda de que si no se hace en voz alta o qué sé yo, entonces no nos perdona. No, el Señor sí nos perdona y debemos confiar en eso. El único, Exacto. por eso no puedo decir si debe ser en voz alta o mentalmente. Si la persona es capaz de orar mentalmente y pedir perdón mentalmente, no hay ningún problema, Lo porque Dios puede lo hacer, ok, perdona y está perfecto. bien. Y una vez de que la persona ha sido perdonada, pues está libre. O sea, adicionalmente a eso, lo que uno o lo que yo hago en casos más serios es que le diga a cualquier espíritu malo que esa persona invocó que se vaya en el nombre del Señor Jesús, porque eso también lo veíamos en uno de los textos bíblicos. Eso me parece importante cuando son casos más fuertes. Si son casos más leves, con el hecho de solamente de haber una confesión de pecados y por fe creer, yo creo que los espíritus se van, o sea, no hay razón por la cual ellos estén. ¿Sí? O sea, no quiero que nos enfoquemos en la forma, no quiero que nos volvamos formalistas inclusive con esto, porque la tendencia nuestra es, a ver, hermano, dígame cómo para yo seguirlo y entonces ya queda. O sea, esa cuestión, esa raíz, y discúlpame por como lo digo, esa forma católica todavía de pensar, de querer hacer algo, para como nivelar el problema, todavía está muy arraigado en nuestra mentalidad Cultura. latinoamericana y siempre queremos que nos digan las cosas así especificadas, que nos digan cómo, que nos digan y si lo hacemos así, entonces ya funcionó. O sea, nos vamos al otro lado y no quiero que hagamos eso. O sea, aunque yo puede que siga una lista, aunque yo puede que guíe a las personas, no quiero que nosotros lo tomemos de ese punto de vista porque en ninguna forma debe verse como un confesionario, no debe verse como una forma, no debe verse como una fórmula específica para poder ser liberado, ¿sí? Porque estaríamos yendo entonces en contra del espíritu profecía que habla de la confesión de pecados. Pero sí quiero tener en cuenta quiero traer en este momento ciertos momentos, ciertos casos específicos y lo que yo me he encontrado en esos casos, en donde yo prefiero escuchar, a ver, para estar seguro de que la persona sí lo hizo bien. Y en muchas veces, a veces, lo que yo hago es que le ayudo en la oración, le digo y la persona lo repite y después de que lo repite, entonces le digo, ahora óralo tú misma. Y después de que lo ha hecho, ahora le digo, ahora óralo de corazón. Sí, o sea, ahora realmente siéntelo y pídele al Señor. Porque para mí lo que más me interesa no es tanto que sigan la lista y que la cumplan y que sea como que digo, lo hice y me funcionó, sino que está realmente consciente de lo que está pidiendo, está realmente confesando de corazón su pecado, o está simplemente haciéndolo porque yo le estoy diciendo que lo haga. Entonces, quiero que seamos muy equilibrados en ese punto. Por eso era que lo mencionaba. Entonces, si la persona, por ejemplo, si la persona no es capaz de hacerlo mentalmente, porque su mente se le va para otra parte, porque se queda dormida, porque algo pasa y no lo logra y cree que de esa manera no, entonces inténtelo en voz alta. Si ve que en voz alta tampoco le funciona, porque no le salen las palabras, busque un pastor, busque a alguien que ore por ella para que ella Que pueda le hacerlo. ayude. Porque quiere decir que en ese caso ella no puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, ese sería mi consejo. Ok, sí, gracias Gabriel por la aclaración, porque pueden haber muchas dudas al respecto y es muy importante tener esto claro, ¿no? Hay una pregunta muy importante
igual que todas, obviamente, pero bueno, nos dice, de acuerdo al tema, todos, independientemente de las circunstancias, ¿tenemos acceso a la liberación del pecado o hay límites? Primera de Juan 1:9 dice que el único límite es la confesión. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay límite. Así sea el mismo, así sea el mismo sacerdote de Satanás, así sea el mismo papa, si él se confiesa. Discúlpeme que mencione de esta manera, no quiero herir de ninguna manera, pero bueno, digamos, hablando de cualquier persona, no importa quién sea, que el cargo que tenga, la posición que tenga, si esa persona se entrega al Señor, confiesa sus pecados, Él es perdonado, y no importa quién sea. Ok. Muchas gracias. Esperamos pues que haya quedado clara la pregunta, bueno, que haya sido enfocada por el lado que es precisamente la persona lo estaba haciendo. Hay una pregunta más que me mandan por aquí por el interno. Dice, cuando una persona, los pensamientos no la dejan hacer sus cosas personales como alimentarse, la rutina de cada persona y tiene que estar en redes para que los pensamientos la dejen en paz, poder funcionar en todo, le es difícil orar en algunas veces. ¿Tiene algún espíritu? Siempre que se corrige se ofusca. Eso ya es un síntoma para mí, eso ya sería un síntoma para mí. Sí, o sea, es imposible que una persona no pueda controlar sus pensamientos, y si no puede controlar sus pensamientos hay algo raro. Y seguramente que si empiezan a mirar de pronto la lista, a ver, ¿qué cosas en el ocultismo alguna vez visité al enemigo? De pronto podríamos repasar nuevamente, pero por el tiempo no. Pero cada una de las cosas y mirar. Y seguramente que la persona va a encontrar, sí, yo fui, yo estuve, me leyeron las cartas, alguna sesión, no sé, de péndulo, o alguna regresión que hice, o me hicieron hipnotismo, o yo estoy metido en, no sé, algún tipo de no sé, o sea, con energías o con cosas, o he leído o he visto películas de terror, o tiene que ver con cosas con Lectura del tarot. todas esas cosas. Y seguramente que va a haber algo por ahí. O si no es eso, entonces acuérdense, puede venir por herencia. ¿Será que mi mamá hacía cosas, mi papá, mi abuelo, mi abuela? Y eso, en el caso, por ejemplo, de hermana Fanny, como ya comentaba, eran todos en su familia los que sufrían de una u otra manera. Hasta que se dieron cuenta, ¿por qué? Porque eso todo venía de la mamá. Entonces, sí. Me encontré con un caso que me dijo una hija de una persona muy importante en la iglesia y me dijo, no, es que yo puedo leer la mano. Y yo le dije, pero es que tu papá es fulanito de tal, o sea, ¿cómo así? Me dice, sí, pero no sé, yo tengo ese don y tú lo aprendiste, no. Pero ¿cómo entonces tú lo sabes? No, no sé de dónde viene. Entonces, eso no viene de porque sí, eso tiene que ser por alguna razón. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar por dónde es que estaba viniendo la cuestión. Es decir, que el tema de los sueños y como de los presentimientos de lo que va a venir y todo este tipo de cosas. Una cosa puede ser No un tiene- presentimiento, otra cosa puede ser una profecía, como veíamos en el caso de ellos. Es que esas cosas son muy difíciles de tratar. Ujú. Espero que todas las Sí. personas que nos escuchen y toquen eso, pues se den cuenta de que estas profecías no vienen de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo y qué es lo que nosotros vemos? Porque es que Dios quiere que nosotros le sigamos por fe. Ujú. Conocer el futuro inmediato nuestro con nombre y propio quita el papel de la fe. Entonces yo empiezo a buscar una respuesta para lo que me va a pasar a mí, para lo que le va a pasar a mi papá, a mi mamá. Y entonces se va la fe, la confianza en Dios. Y lo peor de todo es que una vez de que yo sé qué es lo que va a pasar conmigo, entonces inmediatamente yo cambio mi forma de ver las cosas, yo cambio la forma de leer la Biblia, mi relación con Dios cambia, porque todo va en torno a lo que me puedan decir con respecto a mí. Y Dios lo que quiere es, así como dice el Salmo 23, que nosotros confiemos a Él día a día, que Él nos lleve a los pastos verdes. Y cuando nosotros miramos los pastos verdes en Judá, no son ningunos pastos verdes como nosotros estamos acostumbrados a ver. Es un puchito
de pasto ahí, cafecito, y el otro allá y el otro allá. Y esos son los pastos verdes de los cuales está hablando el Salmo 23. Es decir, que no es que Dios te tira o te trae a un pastal así verde como los que conocemos en Colombia y te dice, mira, todo el pastal y come y mejor dicho, olvídate de mí como pastor. No, es ese pastal, es ese poquito de pasto aquí y el pastor tiene que llevarlo al otro pastico y al otro pastico. Es decir, es una confianza plena y continua de Dios. El momento en que tú tienes profecías de ese tipo, así vengan de la iglesia que sea, siempre quitan y eliminan el papel de la fe. Entonces no pueden venir de Dios. Ahora, tiene que ser algo muy específico, como decir en el caso de la hermana White, que le daba a alguien consejos, mira, tú estás por el lado equivocado, o sea, es más por el lado de amonestación, a el caso como mencionaba Patricia, que era, va a pasar esto, 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 esto. O sea, es algo totalmente diferente. La profecía que vemos personal, la hora de profecía que hacía la hermana White con las personas era más de amonestación, a menos que Dios le mostrara específicamente algo. Pero es, o sea, hay que analizar muy bien esas cosas. Ok, yo creo que el tema ha sido muy importante, pero creo que el tiempo... El tiempo se nos está y se nos fue prácticamente. Gabriel, qué pena. Hay una pregunta que tú ya respondiste, pero parece que no era el enfoque de la pregunta. Quiero darle la oportunidad a esa persona para que la pueda hacer y quiero pedirle el favor a Haider que por favor le abra el micrófono a Amparo Bedoya que tiene la pregunta, porfa. Le des el permiso de poderla hacer. Es que no le pude comprender su pregunta. ¿Listo, Haider? ¿O hermano Esteban? Amparo Hola. Bedoya. Sí, Hola. hola, te escuchamos, Amparito. Hola, Bienvenida. buenas noches, hermanos. Sí, a ver, mi pregunta es la siguiente, o sea, el tema está súper interesante, es muy importante y créame que yo sé que a todos nos va a servir de mucha ayuda en nuestra vida espiritual, que ese es el enfoque y esa es la meta, el objetivo, confiando en Dios. Pero mi pregunta en sí es, ¿por qué hay personas que llevan años en la iglesia, tienen cargos y siguen esclavizados al pecado? Sabemos que es pecado y lo seguimos cometiendo y nuestra conciencia nos dice no lo hagas y lo seguimos haciendo. O sea, eso es una parte personal, tiene que ver mucho con la voluntad de la persona o hay que hacer liberación porque debemos, es nuestro deber como cristianos cumplir el texto de Primera de Juan donde dice no debemos de cometer pecado. Entonces, ese es el enfoque de mi pregunta. Gracias, hermano. Mira, Amparo, sí, ok, digamos, o sea, digamos que el caso de esta persona o estas personas, o sea, digamos que nosotros repasamos cada uno de los puntos, cada una de las listas y nos damos cuenta que no hay nada en absoluto, que la persona pidió perdón por todas esas cosas, que es solamente un problema netamente de que no logra vencer ciertas cosas. Lo que nosotros vemos en el Espíritu Profecía es muy sencillo. El Camino a Cristo habla acerca de falta de entrega. Cuando la persona realmente no se entrega, no puede vencer. Tú no puedes vencer un pecado que tú realmente en ti no quieres soltar. O sea, muchas veces le oramos a Dios cosas y le pedimos a Dios que nos ayude cuando en realidad en nuestra mente y en nuestro ser no queremos que Dios en realidad nos ayude, porque todavía queremos ver el siguiente capítulo que viene la próxima semana, si hablamos de sea una novela X o alguna serie X, o queremos todavía ir una vez más a ese lugar, o queremos todavía. Obviamente nunca vamos a poder vencer, porque en realidad nosotros no queremos vencer. O sea, todavía nosotros seguimos atándonos a eso. Entonces, ¿cuál es el problema allí? Es que debemos nosotros, primero que todo, no estamos siendo honestos con Dios. Estamos orándole a Dios, pidiéndole algo cuando en realidad no le estamos contando a Él qué es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces tenemos que empezar por ahí, decirle, Señor, mira, Señor, a mí todavía me gusta esa novela. Yo todavía me la quiero ver hasta el final. No sé cómo hacerlo, pero me entrego a ti. Y te pido, Señor, que me ayudes. Si me preguntas a mí, Señor, yo te diría que a mí me gustaría todavía seguirla viendo. Pero aquí estoy y quiero que hagas tu obra en mí y me ayudes y realmente me ayudes porque realmente no tengo el poder.
De esa manera vamos nosotros a empezar a vencer. Porque ya al día siguiente vamos a decir, o vamos a empezar a experimentar, pero esa novela como que no, o esa cuestión como que, yo no sé, yo como que más bien no la veo, yo no sé. Y ahí empezamos. Si nosotros en ese momento vencemos, esa victoria va a ser un paso para la siguiente victoria y nos va a ayudar a nosotros en la siguiente victoria. Pero si después de 3 o 4 victorias decimos, vamos a ver qué pasó con esa novela, digamos, lo pongo como novela, vamos a ver qué pasó porque al fin la volvemos a ver, pues volvemos nuevamente a bajar 3 escalones anteriores y vamos nuevamente a empezar que estamos en la misma situación. Entonces, ¿por qué no vencemos? Porque nosotros no queremos, porque nosotros no somos sinceros con Dios y estamos nosotros muchas veces espiritualizando nuestras oraciones, que todo lo que le pedimos a Dios es nuestra oración estándar que hacemos, porque muchos de nosotros nos hacemos una oración estándar y utilizamos palabras súper complicadas y súper adventistas y en realidad ni siquiera estamos sintiendo lo que estamos orando. Y digo súper adventistas porque utilizamos justificación, santificación y límpiame y no sé qué tantas palabras bonitas que utilizamos y la gente dice, uy, usted ora tan bonito, pero en realidad bajemos esa oración, hagámosla en palabras sencillas. No sé si ustedes han seguido, por ejemplo, las lecciones infantiles que estamos haciendo. Y a veces cuando las escribimos, o sea, yo trato de quitar todas esas palabras de iglesia que utilizamos y la trato de partir lo más sencilla posible. Es eso lo que tenemos que hacer nosotros en oración. Partirlas desde el punto en que sea sencilla que cualquier persona. Y entonces vamos a empezar a sentirla. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces es como que las Biblias modernas como que nos llegan más que las Biblias antiguas, aunque sabemos que las antiguas son más fieles. Y uno dice, pero es que esta Biblia como que me llega. ¿Por qué? Porque está más sencilla, porque no la bajan a otro nivel y al nivel que nosotros manejamos diariamente. Entonces ya empezamos nosotros a identificarnos con eso. Ahora, con esto no quiere decir que cambien su Biblia y que las utilicen las más modernas, sino es simplemente porque estamos acostumbrados a ciertos términos y el momento en que cambiamos, como que nuestra mente reacciona. Es lo mismo que pasa con ciertos ejercicios. Si estamos acostumbrados a comer con la mano derecha y de repente con la mano izquierda, eso obliga a nuestro cerebro a estar consciente. Si nuestra oración es estándar, en que nosotros estamos orando lo mismo todo el tiempo y que nos quedamos dormidos mientras oramos, cambiemos, digamos otra cosa, vamos a dar cuenta que ya tenemos que pensar qué es lo que vamos a decir y vamos nosotros a empezar a experimentar otra cosa totalmente diferente. Espero que eso esto pienso que es como la cereza en el ponqué de rompiendo cadenas, porque también hace parte de la liberación. Ajá, muy bien. Así Yo es. creo que sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos que nos siguen llegando preguntas? Y yo creo que ya no vamos a tener más. No Bueno, más. ya sería a través del grupo, ¿no? A través del grupo de WhatsApp. Hay una pregunta de Facebook que yo sé que Gabriela puede responder en menos de 1 minuto y no quiero dejarla pasar por alto. Me dice, mira, aprovecho para preguntar, si se ve en una visión, lo digo de esa manera, no sé si estará bien. Por ejemplo, ver que una persona está en el ataúd y lo ve que está muerto y luego pasa. ¿Eso qué es y de dónde viene? Activa el micrófono, Gabriel, qué pena, no te escuchamos. Disculpa. ¿Quiere decir que la persona está viendo a un ser querido en el ataúd? Sí, dice... O sea, está viendo, como que tiene algún sueño y lo ven como que está en el ataúd. Ahora la pregunta es, sí, en una visión, sí. ¿la persona que está viendo en el ataúd está viva o está muerta? Si está viva, eso es raro. Hay que ver. Es resultado de temores personales, que tienen miedo y de pronto eso en su mente, su misma mente le está presentando eso. ¿Es un sueño simplemente? ¿Es una pesadilla? ¿Es algo repetitivo? ¿Ocurre varias veces o es simplemente una sola vez? Si está vivo, entonces hay que ver, ¿ocurre con otras cosas o con otras personas? Si ya la persona está muerta, pues hay que ver, es porque no ha soltado de pronto, o no ha superado ese dolor, no ha logrado hacer ese luto y todavía sigue pensando en la persona y su subconsciente le sigue trayendo eso, o es simplemente alguna cosa que el diablo le está colocando. Por eso es que siempre yo trato de hacer preguntas y ser muy específico en esto y no simplemente ya decir, eso necesita liberación, no.
¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De dónde? Entre más profundos seamos en esas preguntas para nosotros mismos o para otras personas, más rápido vamos a llegar nosotros a la solución. Ahora, y si realmente es de algún muerto y si eso está ocurriendo, pues entonces eso podría ser un síntoma de que hay algo que, por lo cual hay que averiguar por qué razón está viniendo. ¿Viene por herencia? No. ¿Algo que yo haya hecho? ¿Sí o no? Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha agotado. Quiero una vez más invitarles a todos. Bueno, no pude a través de Facebook poder colocar el link. No sé si de pronto podamos dejarlo luego de que el programa termine. Quedará el link allí en Facebook para que puedan ingresar los que aparecen en Facebook. Aquí por Zoom nuevamente estoy colocando el link del grupo de WhatsApp llamado Rompiendo Cadenas. Allí vamos a empezar a compartir el material que se ha venido tratando y vamos a tener la asesoría de una u otra manera en casos específicos para que podamos ayudar a nuestros familiares, a nuestros hijos, nosotros mismos podamos hacer esa experiencia con el Señor. Entonces, y bueno, vamos a tener también ahí la parte ministerial, algún pastor para que pueda estarnos apoyando ahí en ese grupo. Entonces les invito, ya tenemos, bueno, les puedo contar cuántos se han unido a este grupo. Ya tenemos 12 personas que han ingresado allí, entonces a través de ese grupo estaremos comunicándonos a través de este tema. Por eso hemos querido abrir este espacio más para poderlo hacer y ustedes puedan tener la oportunidad de recibir esta orientación. Que Dios siga utilizando a sus siervos, a sus hijos, y muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Quisiéramos que pudieras finalizar esta sección con la oración de tu parte en el tema y seguiremos también. Hay varias peticiones de oración por liberación de sus hijos que también tendremos en cuenta ahorita en la sección de oración. Entonces queremos concluir el tema con la oración de Gabriel y invitamos a Ruth Prado para que pueda prepararse con una alabanza, porque también oramos alabando el nombre de Dios y luego entraremos en la sección de oración. Gabriel, es tu tiempo.